Perlas de la segunda epístola de Pablo a los Corintios. La situación en los días de Moisés, en los días de Pablo y en nuestros días no es distinta. En cierta medida, la verdad está oculta, está velada para mucha gente. Y no porque el Evangelio esté oculto, sino por la forma en cómo nosotros percibimos, entendemos e interpretamos el Evangelio. El Evangelio siempre ha estado revelado. Desde el mismo principio Dios ha sido claro. Pero sucedió en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Pablo y en nuestros tiempos, en los cuales la gente confunde la verdad de Dios con la verdad humana. Gracias te damos, Dios, porque nos permites ingresar al estudio de las perlas del capítulo 4 de Segunda de Corintios. Padre, te pedimos que nos des entendimiento, que nos reveles tu luz, que quites el velo de nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos con nuestro estudio de la segunda carta de Pablo a los Corintios. En el estudio de ayer, en la última parte, Moisés utiliza como ejemplo el velo que utilizó Moisés para hablar con el pueblo, porque la gloria de Dios se reflejaba en su rostro, pero el pueblo no lo podía soportar. De forma similar, mucha gente no está dispuesta a aceptar la verdad de Dios tal cual es, sino que necesita ocultarla o necesita disminuir su pureza, porque según ellos no es imposible. Por ejemplo, hay quienes sostienen que es imposible dejar de mentir. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿qué ministerio? El ministerio del nuevo pacto. ¿En qué consiste el nuevo pacto? El nuevo pacto consiste, recuerden Jeremías 31, Ezequiel 36, Hebreos 8, consiste en que las leyes de Dios van a ser grabadas en la mente y el corazón de cada persona, de cada creyente. Ese es el ministerio. El ministerio de la letra y el ministerio del espíritu. ¿Qué es el ministerio de la letra? Lo que sucedió con el joven rico, lo que sucedió con el mismo Pablo. Concentrarnos solo en lo que leemos en la letra. En el Sermón del Monte, Jesús trajo a luz lo que es el espíritu de la ley. Dijo: no eres culpable de homicidio recién cuando quitas la vida. Eres culpable de homicidio si odias, si guardas rencor. ¿Se dan cuenta? De forma similar, Jesús mencionó: no eres culpable de adulterio recién cuando consumas el adulterio, sino cuando tú ya andas codiciando. Simplemente ves y vas codiciando en el corazón. En pocas palabras, todo depende de cómo tú te relacionas con Dios en base a tus intenciones y a tus motivaciones. Recordemos que nuestra relación con Dios solo es válida cuando de por medio está el amor. Según la misericordia que hemos recibido, dice el apóstol, no desmayamos. Pablo tenía plena confianza en la integridad y en el valor de su mensaje, y Dios había bendecido grandemente su ministerio. Él se sentía indigno de tal llamado porque había sido un perseguidor y blasfemo, como lo escribe en Primera de Timoteo 1:15. Pero en la vida de Pablo se había manifestado la misericordia de Dios, liberándolo de la condenación.
no desmayamos y se mantuvo constante, firme en todo momento. Desde su llamado, desde el momento en que Jesús se revela, en él hay un antes y hay un después. Él iba a Damasco como perseguidor, pero llega a Damasco como predicador. Primero ciego, bautizado y ahora un predicador. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Cuando Pablo se convierte, renuncia a toda conducta que no concordara con la fe que acababa de abrazar. Y al recibir su misión como ministro del Evangelio, abandonó todo método dudoso. Dejó de lado, ya no más el perseguidor. Y él dice, renunciando a lo oculto y vergonzoso. Miren, el primer requisito de un verdadero ministro es que renuncie completamente a todas las cosas que podría traer oprobio a la causa de Dios. La verdadera religión es un camino de luz contra las tinieblas. Renunciar a todo lo vergonzoso. Incluso, como el mismo Pablo escribe a los tesalonicenses, a todo lo que tiene apariencia de mal. No andando con astucia, no engañando. El anhelo de Pablo era ser lo más transparente posible. Sus enemigos recurrían al engaño con tal de lograr sus propósitos, y él dice, no con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Cómo adulteramos nosotros la palabra de Dios? ¿De qué manera adulteramos? Adulterar la palabra de Dios significa predicar opiniones personales como si tuvieran, ¿no?, la autoridad de las Escrituras. Sacar textos de su contexto. Sustituir un así dice Jehová por tradiciones humanas. Desvirtuar mediante sutiles explicaciones el significado de la palabra de Dios con el fin, por ejemplo, en algunos casos, de excusar el pecado. Interpretar sus enseñanzas literales en una forma mística o simbólica para invalidar su fuerza o presentar una mezcla de error con verdad, las medias verdades. Eso es adulterar. Por eso el apóstol escribe en su primera carta, capítulo 4, versículo 6, que dice, aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito, sino por la manifestación de la verdad. La manifestación de la verdad, todo lo oculto a la falsedad, todo lo oculto a la astucia. Todo lo que la verdad requiere es una declaración sencilla y clara. No debe permitirse que nada oscurezca la verdad del Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? Sino recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Los adversarios de Corinto habían tildado a Pablo de ser un falso apóstol. Pablo procede ahora a defender su apostolado presentando ciertos aspectos de su vida y de su ministerio que debieran recomendarlo ante ellos como un apóstol genuino. Cuando somos cuestionados, es bueno que presentemos con argumentos, con hechos, por qué está equivocado la otra parte. En cuanto a la importancia que daba Pablo a una clara conciencia, podemos leer lo que dice Hechos capítulo 23, versículo 1. Y allí dice lo siguiente. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Así como cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces y le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo.
Pedro le asegura a Jesús, a aquel que puede leer los pensamientos, aquel que puede leer las intenciones, le dice, sí te amo. De la misma manera Pablo dice aquí, recomendándonos a toda conciencia delante de Dios. La transparencia. Y pone a Dios como testigo. Es Dios el testigo de que la forma en que yo procedo es la correcta. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Insistimos, el problema no es el evangelio. El evangelio ha sido revelado. El problema es el entendimiento. ¿Qué pasaba con los judíos? ¿En qué momento se salen del camino? Ellos recibieron el mensaje de Dios. Ellos tenían dentro de los escritos de Moisés el libro de Deuteronomio. Si usted se tome un tiempo para leer el libro de Deuteronomio, allí usted va a encontrar el evangelio de la gracia a lo largo de todos sus capítulos. Entonces no está encubierto porque el evangelio no esté claro. Está encubierto por la forma como nosotros entendemos y procedemos. Y muchos no están dispuestos a moldear su vida de acuerdo a las escrituras, sino quieren que las escrituras se moldeen de acuerdo a su vida. En los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este siglo? Dios de este mundo, dice la versión Jerusalén, se refiere a Satanás. Pablo explica por qué el glorioso evangelio está velado y oculto para muchos. Satanás es un ser personal y es imperativo que lo reconozcamos cuando se presente en cualquier forma o en cualquier medio. El título Dios de este mundo, por ejemplo, es una alusión al intento de Satanás de usurpar la soberanía de Dios sobre el mundo. Dios es el creador. El diablo ambiciona ser el Dios definitivo de este mundo. ¿Recuerdan ustedes la tercera tentación a Cristo? Todo esto te daré si postrado me adoras. Él ha sido el invisible gobernante de muchos de los grandes reinos e imperios de la tierra. Él es el Dios de este mundo. Hablar de Satanás como del Dios de este mundo no significa que Dios haya renunciado a su soberanía sobre el mundo. El poder de Satanás y su dominio están estrictamente limitados. El poder que tiene solo lo ejerce por permiso de un Dios omnisapiente y solo mientras sea necesario para la destrucción final y eterna del pecado. ¿Qué ha hecho el Dios de este siglo? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Y cómo es que va cegando el entendimiento de los incrédulos? Recuerden que nosotros tenemos el libre albedrío. Pero cuando nosotros decidimos, como sucedió con Adán y Eva, decidieron seguir los caminos de Satanás, el engaño de Satanás, Dios fue claro, si ustedes comen van a morir. Pero ¿qué sucedió con Adán y Eva? Le creyeron a Satanás que les dijo no van a morir. Fueron cegados. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No les resplandezca, no entiendan. Volvemos al ejemplo de Adán y Eva. Fue claro Dios cuando les dice, de todos los frutos de los árboles pueden comer, menos del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Fue claro? Dios fue muy claro. ¿Pero qué pasó? Ellos decidieron creerle a la serpiente. Se veló su entendimiento, porque ellos quisieron creerle. Lo mismo sucede en nuestros días. Lo mismo sucedió en los días de Jesús. Lo mismo sucedió en los días de Pablo. Entonces, para que no resplandezca la luz del evangelio, da sus argumentos Satanás.
y tú decides creerle. Tú escuchas sermones, prédicas, lees libros, tú decides creer o no creer. Y lamentablemente hoy en día, la gran mayoría de los que dicen amar a Dios prefieren escuchar sermones a estudiar la Biblia. Y le creen más a los predicadores y a los libros que a la Biblia. No sé cuál sea tu caso. Pero eso es lo que sucede. Las personas están queriendo la interpretación de la palabra de Dios. ¿Pero qué dice esto? No se conforman con lo que está escrito. Y cuando hay interpretaciones, te vas a encontrar con todo tipo de interpretaciones. La gente va a empezar a interpretar las cosas según su entendimiento. Cada predicador va a dar un parecer distinto. El reino de Satanás es un reino de tinieblas. Por eso es que no quiere que resplandezca la luz de Cristo. Y por esa razón el diablo odia la luz del Evangelio. No se inquieta porque brille la luz de cualquier sustituto del Evangelio. La luz del conocimiento, de la cultura, de la moralidad, de la educación, de la riqueza y de la sabiduría humana. Eso está bien para Satanás. Pero no está bien que brille la luz del Evangelio. El Evangelio es el único medio por el cual se pueden descubrir los designios de Satanás, sus engaños. Es el único medio por el cual podemos nosotros desbaratar todo engaño del enemigo. Pero lamentablemente, nosotros decidimos creerle a Satanás. Nosotros decidimos creer más interpretaciones que a la palabra de Dios. Decidimos creer lo que dicen los libros más que a la palabra de Dios. Y como consecuencia de eso, ¿qué sucede? La gloria de Cristo no resplandece en nuestras vidas, el cual es la imagen de Dios. Cristo, hermanos, es la expresa imagen del Padre. El carácter, los atributos y la perfección de ambos son los mismos. Dios el Padre es como Jesús, Juan 12:45, 14:9, Filipenses 2:6. Adán y Eva fueron originalmente creados a esa imagen y el propósito del plan de salvación es restaurarla en la humanidad. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Una vez más el apóstol Pablo deja en claro quién es el centro de su evangelio, sino a Jesucristo como el Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿De quién es el evangelio? De Dios. ¿Quién dio el evangelio? Dios. Entonces, ¿me corresponde a mí añadir o quitar? No, porque no es mi evangelio. Y Pablo dice eso. No nos predicamos a nosotros mismos. No estamos predicando lo que nos parece, sino a Jesucristo. Él es el personaje central del evangelio. Él es el personaje central de la Biblia. ¿Y qué dice Pablo? Nosotros somos siervos por amor de Jesús. El líder siervo, aquel que está para servir, aquel que está para comunicar. Cuando nosotros leemos la Biblia, siempre encontramos a los profetas, así dice Jehová. No vamos a encontrar nunca aquello que dice, bueno, a mí me parece esto. Dios ha dicho esto, pero a mí me parece esto. Se nos va velando el entendimiento de la palabra de Dios, no porque no esté claro, sino porque nosotros preferimos que así sea. Así dice el Señor. Es la constante. Él es el personaje central. Nosotros solo somos siervos. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, el apóstol nos está llevando a la creación, ¿no? Las primeras palabras de Dios que se registran, Génesis 1:2, hágase la luz. Ese mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. La luz de Dios, esa luz que iluminó el mundo, es la luz que ha de iluminar nuestra vida. ¿Para iluminación de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz
de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos, entendamos en qué consiste la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que Dios brille en nuestros corazones, que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Algo similar dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Nos va alumbrando, nos va iluminando. La misma gloria que se había reflejado en el rostro de Moisés, esa gloria se ha de reflejar también en nosotros. El conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios que mandó que en las tinieblas brillara la luz, es el que ha mandado que también en nosotros brille la luz. Pablo reconocía la gloria de Dios en la creación y en la ley, pero ahora percibía la perfecta exhibición de la gloria divina en la faz y en la persona de Jesucristo. Esto fue lo que ganó su corazón e hizo que siempre estuviera consagrado a Dios. Solo en Jesucristo y mediante Él puede el hombre llegar a ser participante de la naturaleza divina. De ese modo, la gloria divina mora en cada uno de nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué tesoro? El conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo se ocupa de la forma en que este conocimiento le ha dado el poder para soportar como siervo de Dios las casi insuperables dificultades que había enfrentado su ministerio. Tenemos esto, dice, en vasos de barro, de arcilla, utensilios débiles y frágiles, humildes, de poca duración y de poco valor. Así es el vaso humano en contraste con el tesoro eterno de Dios. Sin embargo, el plan de Dios es hacer de ese débil vaso el receptáculo ¿de qué? De la gran verdad, del Evangelio de Dios, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Cuando Pablo predicaba, presentaba a Cristo. Cuando Pablo predicaba, buscaba que en él se vea a Cristo, no a Pablo. El hombre es solo el cofre que contiene la joya de la justicia de Cristo. Nosotros solo somos portadores de su evangelio. El evangelio eterno de Dios se transmite a través de nuestros labios, a través de nosotros, pero es el evangelio de Dios. Y por eso es que la gloria siempre ha de ser de Dios y no de nosotros. Y ahora Pablo nos va a mencionar el costo del evangelio. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En los versículos 8 al 10, el apóstol presenta 4 contrastes que destacan por un lado la fragilidad de los vasos de barro y por el otro la excelencia del poder de Dios a pesar de esa fragilidad. Lo que Dios puede hacer con nuestra vida, lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Atribulados. Sin Dios cedemos a la tribulación, mas no angustiados, mas no desesperados. ¿Cuántos sucumben por la angustia? No puedo más, y retroceden. Y aquí encontramos nosotros una vez más que cada situación, por más terrible que sea, que nos sucede, podemos afrontarlo de una u de otra manera. Atribulado, pero no angustiado. No al punto de desesperarte, de abandonar todo. En apuros, mas no desesperados. El contraste.
Vamos a tener apuros. Va a haber momentos en los cuales nos sintamos en esa situación, pero Dios hará que no nos desesperemos. Dios hará que veamos soluciones a la vista. Perseguidos, mas no desamparados. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. No solos. Quien se siente solo, se siente desamparado y por lo tanto abandona todo y retrocede. Derribados, pero no destruidos. ¿Cuántas veces fue derribado el apóstol? Muchas veces, pero no destruido. En una ocasión fue apedreado a tal punto que los que lo apedreaban pensaban que estaba muerto. Pero no estuvo muerto. ¿Saben? Para el cristiano las pruebas, los sufrimientos y los desengaños de la vida cristiana también constituyen un telón de fondo sobre el cual se destacan la belleza de la paciencia divina, la fragancia de un carácter semejante al de Cristo, una tranquila sumisión a la voluntad de Dios y una firme confianza en la conducción divina. En esta forma la luz de Dios se refleja en el semblante del cristiano. El que viva cristianamente siempre sufrirá la hostilidad y el odio de parte del reino de las tinieblas, pero nunca derrotados, perseguidos, mas no desamparados, nunca solos. Dios siempre está con su pueblo, está de parte de su pueblo, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. En el cuerpo de Pablo sin duda había muchas cicatrices, los cuales eran un mudo testigo de sus sufrimientos por Cristo. Hoy en día se habla mucho, ¿no es cierto? Se viene la ley dominical, y la gente se asusta, la gente dice, wow, ¿cómo va a ser esto? Las persecuciones, los momentos difíciles nunca han sido ajenos ni extraños al pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios lamentablemente siempre ha estado sometido a persecuciones. Lo que sucedió en la vida de Pablo sucede en la vida de todos. ¿Por qué? Porque Satanás siempre está buscando cómo hacernos retroceder. Si van a venir los eventos finales, pues que vengan, porque tienen que sucederse antes de que Cristo venga. No tenemos por qué alarmarnos si ya se viene la ley dominical, si se viene la persecución, venga lo que venga. Lo que nos tiene que importar es cómo estamos pasando hoy día nuestra relación con el Señor. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Siempre. No somos ajenos, hermanos. Si usted tiembla ante las persecuciones que pueden venir, revise su fe, su relación con Dios. No es extraño, no es algo raro que las persecuciones sucedan. Siempre ha sucedido. Pablo padeció, Pedro padeció, los apóstoles padecieron, Jacobo, el primer apóstol mártir, los profetas en el pasado, el mismo Abel, por su fidelidad a Dios, fue odiado y muerto. Así es que las persecuciones no son nada extrañas. Nosotros tenemos que seguir adelante y con eso cumplir un propósito, presentar el mensaje. El misionero cristiano continúa viviendo aunque esté siempre en peligro de muerte, porque Cristo comunica su propia vida a lo que de por sí es mortal y corruptible. Jesús en su propia vida, inocente, sin pecado, y ven la muerte del cual murió. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo da un paso más en su presentación del contraste entre la vida y la muerte. Si bien es cierto que la muerte es siempre una perspectiva presente para el mensajero del Evangelio, su propósito es proporcionar vida a los que están condenados.
Ese es el propósito. Su propósito es dar vida a los que están perdidos, rescatarlos de allí, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El mismo espíritu, el mismo propósito, se va cumpliendo en nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Creemos y hablamos. Aceptamos el Evangelio y nosotros nos convertimos en mensajeros, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, Dios, a nosotros también nos resucitará con Jesús. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Morir. Pero Dios tiene la solución al problema de la muerte y nos presentará juntamente con vosotros. No retrocedamos por temor a la muerte. Dios tiene la solución al problema de la muerte. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. ¿Cuál es el propósito de todo? Una sola cosa: la salvación de las personas, que las personas entiendan y acepten el mensaje. Todas estas cosas, los viajes misioneros, los hambres, los naufragios, todo lo que padeció el apóstol, con un propósito: para que ellos conozcan a Jesús, para que entiendan en qué consiste la gracia de Dios en sus vidas. Ese es el propósito, para que les sea quitado el velo. Por tanto, dice el apóstol, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Los años pasan, vamos envejeciendo, las fuerzas pueden disminuir, las fuerzas físicas, el cuerpo puede empezar a sentir los estragos, pero lo interior se va renovando. La fe tiene que ser cada vez más fuerte, firme, cada vez más firme, cada vez más fuerte. Cada cristiano necesita la renovación diaria en su relación con Dios. Cada cristiano necesita beber cada día de la fuente de vida. Cada cristiano necesita tener ese encuentro personal con Dios. Los años pueden pasar. El cuerpo va envejeciéndose, se va volviendo más débil, pero la fe debe volverse cada vez más fuerte. Porque esta leve tribulación, dice el apóstol Pablo, miren lo que dice, leve tribulación. Y lo que le sucedió, literalmente hablando, no era leve, pero él dice leve tribulación. Y además, momentánea. No es nada lo que vivió Pablo comparado con la eternidad que le espera. Con la perspectiva de la eternidad frente a sí, bien él podía soportar, porque sabía lo que le esperaba. Jesús nos enseña esto. Él sabía cuál era su misión y sabía el precio, el costo que había que pagar, y lo pagó. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cuando se eliminan los propósitos terrenales mediante la disciplina del sufrimiento, es más fácil que el cristiano fije su corazón en las cosas celestiales. Y el apóstol cierra esta parte del mensaje invitándonos a levantar la mirada, a mirar al invisible, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo explica ahora cómo es posible que veamos las aflicciones de esta vida en su verdadera perspectiva y las cataloguemos como de consecuencias solo transitorias. La mirada del apóstol estaba fija en las glorias del reino eterno. Que vendrán momentos difíciles antes de que Cristo venga, sí. Pero lo más importante no es eso.
No tienes que temblar por lo que va a venir. Tienes que preocuparte porque tu relación con Dios cada vez se estreche. Mira las cosas que no se ven, las cosas eternas. Fija tu mirada. Hebreos 11 dice que Moisés se mantuvo firme a pesar de los miedos, a pesar de los peligros, porque se mantuvo como viendo al invisible. Nosotros también nos mantendremos firmes viendo al invisible. Vamos a tener que pagar el precio, si es que cabe la palabra, porque estamos en medio de un gran conflicto, pero nos mantendremos firmes. El cuerpo será envejeciendo, pero la fe se irá fortaleciendo siempre y cuando mantengamos nuestra mirada en las cosas invisibles, mantengamos nuestra mirada en el trono de la gracia. Que Dios te bendiga. Amén.